Buenos días. Bueno, desde el sector de la administración, acá desde el Ministerio, queríamos abordar también e informar que en el área de infraestructura se ha impulsado la terminación de la guardia pediátrica del Hospital de Río Gallegos, que está en aproximadamente un 40% de avance. También en cuanto al SIC San Benito, está muy próximo a terminarse, están ultimando algunos detalles. Eh, por ejemplo, en el interior también, en el Hospital de Las Heras, hay impulsada una ampliación en cuanto al aspecto de internación y la refuncionalización de la parte eléctrica del Hospital de Las Heras. En cuanto a la adquisición de insumos y de equipamiento, respecto al tema de la pandemia, obviamente, se licitaron la adquisición de respiradores, de monitores multiparamétricos, equipos de gases y bombas de difusión. A medida que se van recibiendo los equipos, los mismos se van distribuyendo a todos los hospitales de la provincia. En cuanto a la adquisición de insumos, también relacionados, o sea, son hospitalarios en general, pero bueno, también relacionados con el COVID-19, se adquirieron más de 100.000 barbijos, más de 15.000 litros de alcohol en gel y alcohol fino, digamos. También, bueno, camisolines, los barbijos profesionales, los quirúrgicos, que también, en la medida que se van recibiendo los mismos, se van distribuyendo por todos los hospitales de la provincia. Cabe destacar que también, bueno, en este sentido nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Nación. Ayer hemos recibido el aporte de ellos de 6 respiradores, más 6 que ya se habían recibido, suman 12 en total, y los mismos se van distribuyendo en todas las localidades y los hospitales de la provincia. En cuanto a la logística del retiro de muestras, se hace diariamente en todos los hospitales de la provincia, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, que depende también de este ministerio. Hay 3 corredores, uno en zona norte, zona centro y zona sur, así que articulamos permanentemente y diariamente el retiro de muestras. También diariamente la distribución de insumos y de equipos que van llegando, de los que se van adquiriendo. Hay que mencionar y reconocer también que existen aportes del sector privado, de algunas empresas, algunas donaciones, y bueno, que se utilizan y se toman en cuenta para el tema de insumos y el tema de equipamientos en la medida de las necesidades que se van planteando. Bueno, muchas gracias, hasta luego.